Porfirio Díaz es una de las figuras más polémicas y conocidas de la historia de México. Entre héroe y villano, parece que aún después de muerto, todo el tiempo anda causando conflictos. Que si fue bueno, que si fue malo, ese es el eterno debate. Porfirio Díaz gobernó durante 30 años entre 1877 y 1911. En un principio, Díaz tuvo el reto de unificar al país. Supo consolidarse como una figura nacional de autoridad y respeto y acabar con los múltiples levantamientos nacionales. Sí, a costa de usar la fuerza militar contra aquellos que no se subordinaron o se negaron a negociar. Pero hay que aceptar que eso trajo paz a México y permitió la construcción de un montón de industrias que trajeron algo de bonanza económica. Para unos pocos, porque la mayoría de la población se moría de hambre y trabajaban en condiciones infrahumanas. No necesariamente. El crecimiento de la vida económica del país dio origen a una clase media que antes no existía. Pero igual a ellos no se les permitía acceder a la política, eso solo era para los porfiristas. Por eso se fueron enojando poco a poco hasta la revolución. Pero gracias a eso México se modernizó. Se instalaron las líneas telegráficas, se construyeron más ferrocarriles y se abrieron minas en todo el país. ¿Cananea y Río Blanco te dicen algo? El porfiriato también fue un momento de bonanza artística y cultural. Se levantaron monumentos, teatros y se impulsó la educación científica. Eso sin contar la inauguración de la Universidad Nacional. Pero ese aspecto de progreso positivista no quita que la de Díaz fue una dictadura. Porfirio cambió las leyes para reelegirse una y otra vez, incluso aumentó el periodo presidencial de 4 a 6 años. Todas las elecciones estaban arregladas, a veces ganaba incluso por unanimidad. A lo mejor todos los mexicanos lo querían, ¿no? Pregúntale eso a los indios yaquis y mayas que combatió y exterminó durante su periodo. Porfirio Díaz fue un estadista, que incluso logró en los primeros años el reconocimiento de Europa y los Estados Unidos, después de años de guerras violentas. Sí, y luego los dejó apropiarse de las grandes empresas con un montón de inversión extrañera. Solo la necesaria. Díaz incluso nacionalizó los ferrocarriles. Se la pasaba haciendo fraudes, Oigan, y si Porfirio Díaz es pues nada más ahí un güey, digo, que hizo cosas buenas, hizo cosas malas, pero pues todos somos humanos, ¿no? Ni Superman, ni Darth Vader, o sea, ni blanco y negro. Hay que ver los tonos de grises, ¿no? Hay que bajarle más a que sea un ser humano como nosotros, que se equivoca. Hay que bajarle la intensidad, ¿o qué? ¿O cómo la ven? Tú eres el que dibuja. ¡Calla! No, porque son 4. Oye, ¿Porfirio Díaz es el que no tenía un brazo? Ese era Álvaro Obregón. Perdón.